Bien, y la última etapa, la que nos llega hasta nuestros días, la de la Argentina actual, se inicia con el fin de la dictadura. 1982, año trágico para la Argentina, Guerra de Malvinas, y la terrible experiencia que fue esta guerra tiene como consecuencia el final de la dictadura. En 1983 se llama de nuevo elecciones, todos los argentinos con mucha alegría y con mucha felicidad vamos a votar, y el primer presidente de la etapa democrática es el doctor Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín cumple un periodo de 6 años de profunda organización política, de grandes crisis económicas, que le dan paso a un gobierno de manera anticipada por la crisis, al gobierno del doctor Carlos Menem, y el doctor Carlos Menem cumple una presidencia, un periodo presidencial de 6 años. Antes de terminar este periodo presidencial, convoca a una reforma de la Constitución Nacional, y entre las cosas que se reforman en la Constitución, se reforma el periodo presidencial. De 6 años pasa a 4 años, y también incluye la posibilidad de la reelección. Entonces, con esta Constitución reformada y muy a su medida, Carlos Menem vuelve a ganar las elecciones y cumple con un nuevo periodo presidencial, lo que lo lleva a estar en el gobierno 10 años. Termina en 1989, las elecciones lo dan ganador al doctor Fernando de la Rúa. El doctor Fernando de la Rúa asume el gobierno en medio de una gran crisis económica, social y política, que lo hace irse abruptamente del poder en el año 2001. Y en este contexto y en este tiempo se desarrolla la película que ustedes vieron, La Odisea de los Giles. Esa terrible crisis económica que llegó a todo el país al punto de inflaciones a niveles extraordinarios, pérdida del valor del peso, subida del dólar, etcétera, etcétera, hace que, como les decía, les contaba, el doctor de la Rúa se tenga que ir del poder, y completa ese periodo el doctor Eduardo Duhalde. Hacia el final, el doctor Duhalde llama nuevamente a elecciones, las que son ganadas por el doctor Néstor Kirchner, que cumple un periodo presidencial a partir del año 2003. A él le siguen su esposa, Cristina Fernández, 2 periodos de 8 años, o sea, 2 periodos de 4 que suman 8 años, luego el doctor Mauricio Macri, y desde diciembre del año pasado el doctor Alberto Fernández. Bien, ¿qué podemos decir de todos estos últimos gobiernos? Y será lo que estudiemos a lo largo del año, porque es la Argentina actual. Profundas crisis en algunos sectores, muchos cambios sociales, muchos cambios económicos, también políticos. El Estado ha cambiado mucho, la población también, y Argentina inevitablemente necesita ir hacia el cambio. Bien, espero que hayan entendido todo, y bueno, ya les daré la consigna del trabajo ASA. Bien, y para cerrar este tema de cómo está organizado nuestro Estado, de cómo está organizada la Argentina, nosotros vimos que Argentina tiene un sistema federal, es decir, que está dividido, el poder político está dividido en 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo es el que, como dice la palabra, ejecuta, es decir, es el que hace todas las acciones destinadas al bienestar de la población. Gobierna, ¿sí? Administra los fondos, los reparte, administra los fondos que van a las provincias, recibe fondos de las provincias, controla a toda la Argentina, respetando el poder de cada provincia. El poder ejecutivo nosotros podemos entenderlo a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. El poder ejecutivo a nivel nacional está representado por el presidente y su vicepresidente, y por los ministerios y las secretarías. Los ministerios y las secretarías son 2 categorías: ministerio y luego secretaría, que ejecutan las instrucciones del presidente de la nación. A nivel provincial,
el Poder Ejecutivo está representado por el gobernador y su vice, y también por ministerios, o sea, las tareas están distribuidas según la naturaleza de las tareas en ministerios y en secretarías. Los ministerios pueden ser, bueno, ministerios de educación, de salud, de economía, etc. Y las secretarías son organizaciones más pequeñas y más de ámbitos de trabajo más pequeños. Y a nivel local, el Poder Ejecutivo está representado por el intendente y su viceintendente y por las secretarías. ¿Sí? Nosotros en Córdoba tenemos intendente, y en las localidades más chiquitas, por ejemplo, se lo suele llamar jefe comunal. Y en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, se le llama jefe de gobierno. ¿Sí? Pero la función es aproximadamente la misma. ¿Cómo se organiza el Poder Legislativo? El Poder Legislativo es el encargado de hacer leyes. Se supone que representan a la población en la discusión, en el debate de las leyes que luego se van a aplicar en beneficio de la población y de la organización social. En el caso del nivel nacional, el Poder Legislativo está organizado en dos cámaras, la de diputados y la de senadores. La Cámara de Diputados, que son 270 diputados aproximadamente, representa al pueblo de la nación. Los diputados se eligen por cantidad de votos obtenidos en todo el país. Y los senadores representan a las provincias, ¿sí? Y son 3 por provincia. Mientras que los diputados son 1 cada tantos miles de habitantes, los senadores son 3 por provincia. Cada provincia envía 3 senadores. Funcionan de manera independiente, pero las leyes se tratan siempre en las dos cámaras. Surge de una cámara o surge de la otra y es tratada en las dos. Y recién cuando se logra el acuerdo, la ley es sancionada y pasa a ser aplicada. A nivel provincial no tenemos 2 cámaras, sino que tenemos un sistema llamado unicameral, una sola cámara de legisladores. Así, legisladores, ni diputados ni senadores provinciales. Lo que nosotros tenemos en Córdoba son legisladores. También un legislador cada tantos habitantes de la provincia de Córdoba. Y a nivel local tenemos los concejales. Los concejales ayudan al intendente a gobernar sancionando las ordenanzas municipales. Mientras que diputados, senadores y legisladores sancionan leyes, los concejales sancionan ordenanzas. ¿Por qué? Las ordenanzas son de ámbito muy restringido, es decir, solamente sirven para el lugar para el que fueron sancionadas. Los concejales generalmente hacen ordenanzas referidas a la administración pública, al comercio, a la circulación en las calles, etc. Y por último, el nivel judicial. El Poder Judicial, perdón. El Poder Judicial es el que aplica las leyes, ¿sí? El que hace que la ley se cumpla. Y en caso de que la ley no se haya cumplido, dictamina la sanción correspondiente a una persona, a una empresa, a una organización, a quien haya evadido la ley. A nivel nacional, el sistema judicial se representa por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia está formada por un grupo de jueces, 4, 5, en este momento son 5, en algún momento ha llegado a haber hasta 9, que son elegidos por el presidente de la Nación, ¿sí? Y que están durante un periodo muy largo, o sea, ellos permanecen como jueces de la Nación hasta que deciden retirarse. Y después están las Cortes Federales. Las Cortes Federales son las cortes que llevan los juicios de delitos que son muy graves y que son de nivel nacional, en donde se han transgredido varias leyes provinciales y son de ámbito nacional.
A nivel provincial, el sistema judicial está representado por el Tribunal Superior y por cortes provinciales, ¿sí? Que hacen cumplir la ley dentro del territorio provincial. Generalmente sancionan, perdón, no sancionan, generalmente realizan juicios sobre cuestiones más locales, ¿no? A nivel provincial. Hay cosas que en una provincia son delito y en otra no. Bueno, las cortes provinciales, justamente esto es lo que debate. Y por último, el sistema judicial en el nivel local está representado por los tribunales de faltas. Los tribunales de faltas o jueces de faltas son los que imponen las multas. Generalmente imponen multas, o sea, no te mandan a la cárcel, sino que por una infracción de tránsito, por una infracción comercial o civil o alguna cuestión de esas, lo que hacen es ponerte una multa. De esta manera se compone el sistema, el poder del poder en nuestra República Argentina.